Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema nuevo, un tema muy importante para nosotros como cristianos. Y estamos muy emocionados por dos cosas. Una, que ya es nuestro episodio número 8. Eso es súper bueno. Y la otra, que tenemos un invitado especial, Jair Soto. Aquí nos acompaña el Papas, así le decimos nosotros. Y justamente este tema es muy importante por el tema pasado, que hablamos acerca de la resurrección, y ahorita hablamos acerca de el Espíritu Santo, ¿no? Y pues nosotros creemos fielmente que Dios puso aquí a Yair con nosotros porque, bueno, al menos yo he visto en las redes que compartes acerca del Espíritu Santo, y creo que eres una persona preparada. Entonces, pues al menos a mí sentí esa paz, como que ok, vamos a invitar a Yair a que venga y que nos platique un poquito de lo que sabe acerca del Espíritu Santo, ¿no? Pues No, adelante. pues muchas gracias por invitarme. Más que nada, sí estaba pendiente de sus otros podcasts y o episodios que han tenido. Y obviamente está padre, ¿no? Ver cómo se van haciendo proyectos y cómo se va compartiendo la palabra de Dios y todo va creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y sí, como lo mencionaste, pues ese tema sobre el Espíritu Santo es un tema, la verdad que es muy poderoso, muy importante y a la vez también peligroso. O sea, de peligroso en el aspecto de la importancia y el poder que tiene el Espíritu Santo y no conocerlo. Sí, A eso me refiero cuando es peligroso. De que un cristiano no conozca y no tenga esa relación con el Espíritu Santo. Es que igual y puedes creer en Dios, igual y puedes agradecer, igual y todo eso, pero si no tienes tu comunión con el Espíritu Santo, pues ¿qué? ¿Sí me explico? Es ahí el problema. Es donde yo, esos últimos meses, esos últimos tiempos, yo he tratado de enfocarme un poquito más en tener esa relación con el Sí. Espíritu Santo, tener Ujú. esa intimidad. A Dios le gusta la intimidad, le gusta Así es. tener esa intimidad con los hijos Así que Él es. tiene. Entonces, eh, vino un versículo, es algo que quiero leérselos. Adelante. Dice en 2 Corintios 13, el versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Okay. Y sabes, aquí abarca lo que es la Trinidad. Sabemos que Dios tres en uno es. Ujú. Sabemos que está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y conocemos eh, los fundamentos de quién es Dios. Sabemos que la Biblia, cuando la lees y todo lo que engloba a Dios es amor. Ujú. sí, Y lo vemos, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Así es. ¿Me explico? Sí. Eso es representado. Dios es amor. sí, Vemos también aquí, y aquí lo dice, el amor de Dios. Vemos que te dice que la gracia del Señor Jesucristo. Aquí hace énfasis en la gracia. Ujú. Jesús, si hay una característica o si lo podemos poner en una palabra, sería gracia. Así es. Esa gracia que nosotros tenemos gracias a Él. Ujú. sí, Es una gracia inmerecida, algo que no merecemos. Algo que tenemos, pero no merecemos. Eso Correcto. es la gracia. Sí. sí, Y es eso que Jesús hizo en la cruz por nosotros hace más de 2000 años. Ujú. Que murió por nuestros pecados. Los pecados que hicimos antes, que estamos haciendo, y los que vamos a cometer en un futuro. Así ¿Me es. explico? Correcto. sí, Entonces, eso es representado en Jesús, la gracia, que murió por nosotros ahí y que tenemos salvación y vida eterna gracias a Él. Así sí, es. Entonces, sí, Así es, vemos gracias. cómo y conocemos qué es Dios, qué es Jesús. Pero algo bien interesante que dice aquí ese versículo es, y la comunión del Espíritu Santo Sí. sean con todos ustedes. sí, El Espíritu Santo se ocupa tener una comunión con Él. Se ve representado en una comunión, en una intimidad con el Espíritu Santo. Y lo podemos ver en muchas partes de la Biblia y es un poder y es algo tan tremendo y tan fuerte que, que Dios nos da en cada uno de nosotros. Ese mismo poder, ese mismo espíritu que estaba desde la creación, desde el inicio de la tierra. Él dio aliento Ujú. a lo que no estaba vivo. Ujú. Él estaba con Dios desde el momento Así de la es. creación. Sí, Así ¿Me es. explico? sí, 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 Exactamente. Entonces, ese mismo poder, ese mismo espíritu que está desde los comienzos, que está desde que inició la tierra,
es ese mismo poder que Dios nos da a nosotros. Así es. Sí. Dios nos dice, les doy mi Espíritu Santo y está en ustedes. Dice, en ustedes, no con ustedes, dice, en ustedes. Ajá, sí, es No, no es correcto. con ustedes. Así ¿Me es. explico? O sea, dice, está en ustedes. Ujú. O sea, está dentro de nosotros en todo tiempo. Así es. Sí. No es algo que necesitamos orar y no quiero traer una confusión o algo así y me quiero explicar bien. No es algo que se ocupa orar de por favor, Dios, envía a tu Espíritu Santo. O sea, ya vive en nosotros. Sí, ¿Me Al explico? momento que lo recibimos. Que lo en nuestro recibimos. corazón. Entonces, ese mismo poder, ese mismo espíritu Sí. se nos da a nosotros en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así es. Desde ese preciso momento Sí. tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, me encanta como dices eso, está en nosotros, o sea, no está con nosotros, está en Es nosotros. eso, esa es la sí, clave. Y sí es cierto, o sea, creo que esa conexión, pues, o sea, Sí, mira, tengo un versículo justamente que habla de eso. Sí, dice, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Dice, habiendo creído en él, fueron sellados. Cuando Así es. nosotros creímos en él. O sea, Así no es. fue... No es como que nosotros hayamos tenido que hacer algo. Exactamente. Justamente con nuestra salvación fuimos sellados por el Espíritu Exactamente. Y es ese sello y es esa parte que ese momento que recibimos a Jesús, Santo. Sí, viene a nosotros el Espíritu Santo. Y sabes, con nosotros está ese poder. ¿Me explico? Y es Sí. un poder que le dio aliento a la muerte, a lo que estaba muerto le dio Sí. aliento de vida. O sea, y es un poder tan tremendo. Y sabes, muchas veces vamos por la vida sí reconociendo lo que Dios hizo, reconociendo lo que Jesús hizo, pero no enfocándonos y no prestando atención a ese detalle de tener esa intimidad y esa relación con el Espíritu Correcto. Santo. correcto. Y sabes, algo bien importante y dar énfasis y darle a conocer a la gente en que el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien. Ujú, Ujú. El Espíritu Santo es alguien que está con nosotros y está en nosotros. ujú. Y Sí. sabes, el Espíritu Santo te puedo decir que es alguien. Los psicólogos y muchas personas consideran para que una persona o algo se considere como una persona tiene que tener mínimo 3 atributos. Ujú. Entonces, escudriñando en la palabra de Dios, perdón, No. escudriñando en la palabra de Dios, escudriñando vemos que es más, se los voy leyendo A ver. para que Ujú. vayan viendo Bien. y ustedes vayan haciendo ese checklist Ujú. de que si el Espíritu Santo cumple, Sí. si cumple como una persona. Ujú. Ujú. Vamos a ir leyendo. Y aquí para que se den cuenta que no es algo, sino es alguien. Ujú. Exacto. ¿Me O sea, que no explico? es solamente como una esencia o algo No es, místico, ¿no? no es, exacto, no es un interruptor que se enciende y se apaga solamente en los momentos que tú lo necesites. O en momentos de eventos, de iglesias o de conferencias. No es ese interruptor que tú vas a aprender a apagar. Es decir, viene un evento grande, viene una conferencia, estamos en algo, vamos a Espíritu Santo, manifiéstate. Sí, sí, sí. Y sí, obviamente se hace, pero cuando se acaba, ¿qué? ¿Ya? Apagas el interruptor del Espíritu Santo y dices, A vámonos. veces lo tomamos como si fuera un sentimiento. Lo asociamos Exacto. más con, es que la emoción del momento. Del momento. Y justamente como dices, no es algo, no es un sentimiento, no es esa emoción que produce en tu corazón o una señal o algo. Exacto. Justamente es alguien. Es alguien. Y mira, y vamos a ver, los psicólogos dicen, o muchas personas comentan, que para que algo sea llamado una persona, Sí. ocupa mínimo tener tres Atributos. atributos. Y los 3 son intelecto, voluntad y emociones. Ujú. Ok. Para que algo se considere una persona. Sí. ¿Va? Entonces, si escudriñamos a través de la palabra de Dios
vemos que el Espíritu Santo sí cumple esas cosas. ¿Me Ok. explico? Ujú. Sí las cumple. Y ahí vemos que el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien. Ok. Ujú. Vamos a ver si cumple con la primera, que es el intelecto. Dice en 1 Corintios 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Sabes? En otras versiones dice que escudriña, el Espíritu Santo escudriña. Y escudriñar es investigar profundamente. Ujú. Entonces, el Espíritu escudriña. Él tiene la capacidad de escudriñar, de investigar. Él tiene esa capacidad del intelecto para poder hacer este tipo de cosas. Ok. Y así Sí. te la pongo. La energía, la electricidad, no tiene esa capacidad para hacer eso. Ujú. Ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces, dice, investiga todo a fondo. O sea, se da la tarea de investigar y lo hace. Sí. Entonces, ahí ya cumple con el primer requisito, Sí. que tiene ese intelecto, tiene esa capacidad para poder investigar las cosas a fondo. La segunda atributo que debe tener una persona para que se considere persona es voluntad. Una persona tenga una voluntad. Ahí mismo, en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 11, dice, pero el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Ujú. Dice, Ajá, Él reparte sí. como Él quiere. Ujú. Sí. ¿Me explico? Sí, Él sí, tiene sí. la voluntad de hacerlo como Él quiere. Así es. Él reparte como Él quiere. Ujú. Sí, sí, ¿Me sí. explico? Yeah. Igual, vamos al mismo ejemplo. La electricidad no puede hacer esas cosas. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. La electricidad no dice, yo porque ahora quiero, me voy a ir por tal lado. Si tú Ujú. le pones un circuito a la electricidad, va a seguir ese circuito por siempre cada vez que lo conectes y cada vez Sí. que enciendas ese circuito. Así es. Pero el Espíritu Santo tiene esa capacidad y esa voluntad de dar o repartir como Él quiere. Así es. Y así dice la palabra. El que decide qué capacidad darle a cada uno. Él decide qué darle a cada uno. Así es. Correcto. ¿Sabes? Así Y es. vamos a la tercera para ver si cumple con el checklist. Vamos a Es ver. emociones. Ah, ok. Ok. Y es algo muy interesante. Dice en Efesios 4:30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Ándale, güey. Y que dice al principio, no hagan que se ponga triste el Ah, Espíritu Santo de Dios. Sí. ¿Sabes? En otras versiones dice, no contristéis al Espíritu Santo. Ujú. Contristar no es solamente poner triste. Contristar es una tristeza muy profunda. ¿Me explico? ¡Hey, vaquita! Sí, exactamente. Entonces, contristar es una tristeza muy profunda. Sí. Entonces nosotros podemos llegar a que el Espíritu Santo se ponga triste y la tristeza es una emoción. Ujú. Entonces podemos causar esa emoción en el Espíritu Santo. Ujú. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad y tiene emociones. Desde ahí cumple los requisitos para que sea una persona. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Para que sea alguien. Y no me lo estoy inventando, no es algo como que yo pienso. O sea, lo vemos a través de la palabra, a través de Sí. la palabra de Dios. Sí, sí, Que el Espíritu Santo no es algo, sino es alguien. Así es. ¿Me explico? sí. Y desde ahí uno tiene que estar consciente. Y si a lo mejor las personas, a lo mejor si no tenían ni idea, o si ya lo sabían, les va a servir como información. Sí. Pero si no sabían, espero que les llegue como un impacto grande en sus vidas y cambien ese chip o esa mentalidad de que el Espíritu Santo es, Algo. es alguien y no es algo. Exacto. ¿Me explico? Y espero que llegue ese impacto a sus vidas. ¿Me explico? Y que a través de la Biblia puedan ver que es alguien, es una persona. Y qué bueno que lo contrastas con, digamos que este método científico, no sé cómo decirlo, o Claro. Esta evidencia o lo que los investigadores han... Sí, como valga para la comprobar si redundancia, es ajá, alguien. Ajá. para Claro. comprobar que si es alguien, porque digo, hay veces, muchas veces necesitamos evidencia, ¿no?
Y qué interesante cómo dices que abarca tres atributos. atributos bien importantes, y sí es cierto, o sea, Sí, y eso confirma una vez más, ¿no? O sea, que es el Espíritu de Dios en nosotros. de Pues, o sea, nosotros. y eso está muy padre porque, ¿qué es qué es lo que vemos? Al momento cuando crucifican a Jesús y él, pues, parte de esta tierra, este, antes de eso nos dice que nos va a dejar un espíritu, ¿no? Alguien es. consolador, Un creo consolador. que así dice, ¿no? Juan 14:26. Así es. Ahí dice que, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y a lo que voy con esto es que como él se va, pero de todos modos sigue teniendo cuidado de nosotros y nos deja a alguien Así es. con nosotros para guiarnos, para cuidarnos, para darnos sabiduría. Así es. Y para, aún a pesar de la ausencia de Jesús, ausencia porque al final de cuentas sabemos todos Así que es. sigue vivo, sigue llenando nuestros corazones. Así es. ¿Sí me explico? Sí. No, y eso es lo que tú me lo Sí, estabas sí, sí. comentando hace rato, ¿no? Jesús se fue, pero en el momento que estaba, él vino para cumplir una misión y un objetivo. Sí. Y él la cumplió. Y era el tiempo. Ujú. ¿Me explico? Sí, o sea, cada parte de la Trinidad tiene su momento y su propósito y al final sabemos que sigue siendo el mismo Dios, ¿no? Así es. Pero justamente Jesús vino y desarrolló su propósito estando aquí en la tierra, presente, cumplió algo que venía a hacer, pero cuando Él les dice, les conviene que me vaya porque Así es. va a venir ahora sí el Espíritu Santo, es porque Él sabía que dentro del plan de Dios eso es lo que seguía. Así es. Y que ahorita en la actualidad nos está tocando experimentar a Dios a través de su espíritu, porque Él Así dice, es. se los dejo, ya no tengan miedo, no van a quedarse Así es. solos, porque me imagino que sus discípulos decían, ¿cómo que te vas a ir? Sí, ¿Quién pues, nos no, va a guiar? ¿Quién esa, nos va a esa ayudar? parte egoísta de que no te vayas. Sí, y Él les dijo, les conviene que me vaya porque entonces les voy a dar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y los guiará a toda verdad, a Así toda es. justicia. Él les mostrará su pecado, les mostrará, los ayudará ahora sí que a continuar en esta vida. Porque te digo, al final de cuentas, que sean tres partes no quiere decir que estén separados y que no Separadas. tengan nada que ver. Son uno mismo, pero independientemente de que sean tres partes la Trinidad, son uno solo. Así Y es. cumplen el mismo propósito y van hacia su voluntad, es la misma, pues. Así es. Así que podemos estar seguros que el Espíritu Santo no es como un ser ajeno o una persona ajena, Así la es. Trinidad es una sola. Así es, mira, yo pongo ese ejemplo y estoy incurada porque ese ejemplo, estábamos en una reunión familiar y pues mi familia, por parte de mi mamá, no son cristianos. Entonces, me acuerdo que estábamos reunidos ya hace años y no sé por qué salió el tema de la Trinidad. Pero, me dijeron, pero es que como que Dios tres en uno es, así. Yo dije, ok, mira, te lo voy a poner en ese ejemplo. Y se me ocurrió, en serio, no sé cómo se me ocurrió. Y le dije ahí a mis tíos y a mis primos, les dije, ok, tu objetivo o lo importante es que tú quieres un pan o un pastel. Y le dije, y hay tres ingredientes principales. Es el huevo, la harina y la leche. Ok, entonces, tú quieres el pan o quieres el pastel y por separado no te van a servir. Pero unes esos tres ingredientes y se hace el pan y el pastel. Así es. Pero tú sabes de qué está hecho ese pan. Y por no, o sea, tú no vas a decir, es que yo solamente quiero el huevo. O yo solamente quiero la harina del pastel. O sea, está todo junto. Sí, así Sí, ¿Me es. explico? Está todo junto. Funcionan juntos. Funcionan juntos, a pesar de que si lo ves separados, hay una función diferente del huevo, de la Sí, harina, de la leche. Pero trabajan en conjunto, ¿me explico? Es correcto. Entonces, es eso, ¿me explico? Es Sí. eso, pero es esa parte que, ok, ya conoces a Dios, ya conoces a Jesús, ¿por qué? Ahora conoce al Espíritu Santo, Sí. ahora conócelo. Y ¿sabes por qué es tan importante tener esa relación, esa intimidad con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar, Ujú. te va a guiar en tu caminar. Sí. ¿Me explico? Es el que te va a estar guiando
es el que te va a estar ayudando en cada decisión, te va a estar formando. Es el que te da sabiduría, te da sabiduría, te da sí. guía, te da entendimiento. Incluso el que te dice como que, oye, ten cuidado con eso. ¿Cuántas veces no ha pasado historias en las que Dios cuida a sus hijos de alguna tragedia? Así es. ¿O cuántas veces no ha puesto en el corazón de las personas que le mande o que le dé un mensaje a alguien? Por ejemplo, en tu ejemplo, el otro día que me contaste de tu amigo, que dijiste que tú sentías en tu corazón que le tenías que decir algo a tu amigo, que ya se había separado de Dios, Sí, y que te lo encontraste ahí en la calle, en una fiesta, no me acuerdo qué me dijiste, sí. y que llegaste y le dijiste nomás, siento en mi corazón, papá, detente del carro. Ah, Detente. Sí, sí, sí. Párate, ¿no? Párate Sí, del sí. carro. Y ya te bajas y dices, Dios te ama, y empieza a llorar el muchacho. O sea, ahí te das cuenta el papel importante del Espíritu Santo que te habla a través de esto, ¿no? Sí. Entonces, es el que te da sabiduría, es el que pone mensajes en ti, bueno, o sea, de él a través de ti, y y es el que te cuida, pues. Y como dijiste ahorita en el versículo de Juan, que dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas. Al Así final el papel del Espíritu Santo también es revelarnos y darnos Exactamente. entendimiento de su palabra. Así es. Hay otro versículo que ahorita no lo recuerdo, pero también menciona eso, la gente que no es de Dios o que no tiene a Jesús en su vida, no entiende las cosas del Espíritu y no entiende las cosas que hay en su palabra porque están en la carne, porque Así es. no tienen al Espíritu de verdad y al Espíritu Santo. Exacto. Y justamente nosotros que ya hemos recibido a Jesús y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Él nos dirige para entender todo lo que, Sí, nos trae esa leemos. revelación. Y por eso ves gente que tiene tal vez poco en Cristo o que apenas está comenzando a leer su Biblia y dice, es que estoy leyendo esto y lo entiendo y Dios me está hablando, porque es justamente lo que hace el Espíritu Santo. Exactamente. Guiarnos a toda verdad, a toda justicia y como dice, nos enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que Jesús ha dicho. Incluso, si has pasado a predicar. Cuando pasas a predicar o pasa algún pastor a predicar o tú, además tú que tienes un método para predicar bien diferente, que tú nomás te subes sin preparar nada. No, sí preparo, pero no preparo un bosquejo súper detallado. Mis bosquejos son muy puntos claves. Claro. Obviamente me preparo, sí leo No, sí, sí. y sí. No, pero es pero lo que tengo... dice Pablo en el libro de Corintios. Dice, o sea, yo les hablo con palabras sencillas y él lo dice, yo les Ajá. hablo con palabras sencillas, no tan, en otras palabras, no tan exorbitantes, no tan así, porque el que los va a convencer es el Espíritu Santo. Ajá, y eso Sí, es a lo sí. que voy. Ajá. Que tú te paras allá enfrente a predicar y aunque tu escrito está nomás el título, Espíritu Santo, y nomás vamos a hablar, el Espíritu Santo se encarga Sí, de decir lo que tiene que decir y impacta. Exacto. No, y yo siento, bueno, ya como experiencia, yo sí siento que hay veces que yo me preparo, leo la Biblia o algo, y en el momento no traigo tal vez escrito porque no lo escribí, o sea, como que... Y en el momento que estoy ahí, me viene a la mente o recuerdo tal Claro. cosa que leí. Y hay veces Ajá, que te te sorprende, por eso es importante leer la Biblia. Claro. Porque el Espíritu Santo toma de las Escrituras la revelación o la sabiduría para recordártela en los Así es. momentos necesarios. Y obviamente si no tienes nada dentro, pues Él también no va... O sea, tú tienes que llenarte primero No, claro. para que Él use eso O de sea, lo así que como te estás ellos tienen una llenando. función, también nosotros tenemos una función que es Sí. buscar de la palabra, es la comunión. Sí. Y como ya hemos visto, si es alguien y quieres que esa persona, hablando del Espíritu Santo, te revele cosas, Sí. tienes que pasar tiempo con él. Así es. ¿Me explico? Sí. ¿Y Tienes cómo que vas a pasar tiempo conocerlo. con él? En oración, leyendo la palabra de Dios, escudriñando, estudiando la palabra de Dios también. Entonces, ok, ya eres consciente que es alguien, ya eres consciente que está contigo y que está aquí y es una persona, ok, entonces ahora enfócate en tener esa relación. Es correcto. ¿Me explico? Sí. Y ahí como es una persona, teniendo esa intimidad y esa relación,
Él te va a ir revelando esos secretos que hay en la Biblia, que solamente Él te los puede revelar. Que nuestra carne, porque si yo agarro la Biblia, empiezo a leerla por conocimiento, sí, va a llenar de conocimiento, pero de sabiduría, de los secretos de Dios, o sea, Sí. ¿dónde queda todo eso? ¿Me explico? Perdón por interrumpirte, solo que ahorita se me vino bien rapidito a la mente. Porque conocemos muchas personas que dicen, ah, yo he leído la Biblia, pero nunca se dejó que Dios tocara su corazón y que le revelara pues ciertos versículos, ciertas palabras de la Biblia. Porque sí conozco muchas personas que dicen, ah, sí, es que yo leí la Biblia, pero está ni al caso. Sí, es que te voy a Y decir fíjate, algo. y yo lo leo y digo, oye, pues es pura sabiduría para Sí. mí. Sí. No, es que tú dices algo. Yo he cometido el error, lamentablemente, pues, ven que tengo un anillo, ¿no? Todavía no se he casado, Ok. pero ese anillo yo me lo puse hace años, hablaron a mi vida, hablaron profecía, y esa profecía ya tiene fácil unos 4 años que hablaron, y me dijeron que yo iba a crecer muy rápido, de bebé a adulto, en la palabra de Dios. Yo en el 2018 me convertí, entonces apenas llevo 7 años, y mucha gente dice, no, parece que desde la cuna ya estás en el cristianismo, y digo, no, pues no. Sí. Entonces, cuando hablaron de mi vida me dijeron, y a eso voy de leer la Biblia, me dijeron, tú vas a leer, este pacto no lo vas a hacer conmigo, lo vas a hacer con Dios. Y este pacto se trata de que tú vas a leer la Biblia todos los días de tu vida. Ok. No 3 meses, no 4 meses, no un día sí, un día no. Me dijeron, tú vas a leer la Biblia todos los días de tu vida. Y desde ese entonces hasta acá, ni un día de mi vida he dejado de leer la Biblia. Ni un día, ni un día. Y por eso tengo este anillo, porque me recuerda ese pacto con Dios. Sí, ¿Me explico? Es ese compromiso que tengo con Dios. Y sí, me lo veo y digo, es el pacto que tengo con Dios. Y sí, mucha gente me dice, ah, ¿estás casado? ¿Estás casado? No. Y mucha gente me dice, ¿estás casado? Y yo les digo, no, y un obviamente pacto. ahí los agarro y les empiezo a compartir del evangelio, ¿me Sí, explico? sí, Pero es este recordatorio, ¿no? Pero ¿a qué voy? Muchas veces yo empecé a leer y decía, ah, ya leí, pues ya leí, ya cumplí, ya leí. Pero ahí está un error. ¿Le estamos leyendo por leer como un libro más? ¿O qué estamos buscando? Sí. Y lo que estaba buscando de un tiempo para acá es, obviamente, y es lo que tienen que hacer es orar antes de leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que te revele esas cosas que Dios quiere hablar a tu vida en esa noche, en ese tiempo que vas a tener. Porque ese Espíritu Santo trae esa revelación a tu vida. Y lo vemos. Y muchas veces pasa. Yo, por ejemplo, antes pasaba, cuando dejaba a mi madre el trabajo, en una calle en específico, había un letrero arriba que decía, sí quiero, sé sano. Nomás decía eso, porque ese versículo. Y yo me acuerdo que lo miraba y decía, pues sí, pero ¿qué? Y pues mi madre ya tiene años en ese trabajo y muchas veces la ha dejado y muchas veces he mirado ese letrero. Y yo, pues sí, pero sí, sé sano. Y yo, ok. Y ya, así pasaba. Así que un día dije, o sea, ¿qué es eso, Dios? O sea, pero ¿por qué sí quiero ser sano? Y así que un día estando ahí dije, ya entendí. Dije, esa es la perfecta voluntad de Dios. En que esa es la voluntad de Dios, que Él quiere sanarte, ¿me explico? Sí. Que esa es la perfecta voluntad. Entonces dije, no manches, o sea, muchas veces viene así la revelación, ¿me explico? A ver, en otro caso, una compañera en la prepa me estaba comentando de que, Yair, pero ¿por qué si Dios ya sabe todo lo que va a pasar en mi vida? Entonces, ¿qué chiste tiene seguirlo? ¿Qué chiste tiene si ya está todo escrito? Y me acuerdo que yo no le pude contestar porque no sabía. Dije, no sé qué contestarte a esto. Y hace eso, pues la prepa fue 2015-2018. Yo pasé ahí la prepa. Y eso fue 2017. Ajá. ¿Me explico? Y en el 2019, o sea, pasó 2 años. La vaquita. Pasaron 2 años y así de la nada manejando, se me vino ese momento. Así manejando. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué se me vino? Y se me vino lo que me dijo ella, Yair, pero sí. Y en mi mente dije, ya tengo la respuesta. Dije,
sí, ya Dios tiene trazados los caminos, pero si tú no aceptas a Dios, no va a tener esos caminos para ti, no va a tener esos planes para ti. Sí, sí, ¿Me explico? Entonces me acuerdo que ese momento agarré, me acordé el nombre de ella y le escribí, oye, hace 2 años me dijiste esta cuestión y ya tengo la respuesta a lo que me dijiste. Y ya, nomás le dio me encanta al mensaje. al mensaje, ¿no? Pero a lo que voy, es esa revelación que humanamente no podemos llegar a eso, ¿me explico? Sí, Y es algo tan hermoso que te da es el Espíritu Santo y es esa revelación. Y sabes, el Espíritu Santo, tener esa relación con el Espíritu Santo es la clave para el éxito. Yo sé que hay muchas personas que te dicen, sí, la clave del éxito es que hagas esto, lee libros, lee 1000 cosas, ¿me explico? Pero eso pasa muchas veces y hay muchos líderes cristianos que lamentablemente tienen la visión, tienen el llamado, pero por emoción arrancan, pero no buscan esa intimidad con el Espíritu Santo. Entonces no tienen esa dirección, no tienen esa guía. Entonces ahí es cuando viene la falla, cuando vienen las caídas, cuando viene el desánimo. Entonces la clave para que tengas éxito en las cosas que Dios te ha mandado hacer es tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que tengas esa comunión, esa intimidad y esa guía. sí. Esa es la clave para que tengas ese éxito. Sí, sí, sí. Y obviamente aquí podemos ir y nos pueden preguntar, ¿qué es el éxito? Pues si lo pongo en pocas palabras, éxito es cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. Sí, ¿Me explico? sí. Para mí eso es éxito. Para mí éxito no es llegar a ser millonario, no es cumplir mis metas, no, o sea, es cumplir lo que Dios me ha mandado hacer. Para mí eso es tener éxito. Sí, Y si voy a tener ese éxito, va a ser de la guía o de la mano del Espíritu Santo. sí. ¿Me explico? Entonces es algo bien hermoso y, o sea, y aplica en todas las áreas. ¿Quieres tener éxito en tu trabajo? Ten relación con el Espíritu Santo. Sí. ¿Quieres tener éxito en tu economía? Ten relación con el Espíritu Santo. Busca esa Y intimidad. al final de cuentas, yo pienso y también lo que he estudiado y he leído es que recibimos al Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, Así es. pero la relación con el Espíritu Santo, con Jesús, con Dios, va a crecer y puede mejorar y hacerse más profunda dependiendo cómo la trate la relación. Porque es como decimos, el Espíritu Santo no es solo una fuerza o algo así, un sentimiento, es una persona. Y así como con tus amigos tú te relacionas y los vas conociendo y te vuelves agarras más confianza y tienes más libertad de saber qué le gusta, qué prefiere, qué es lo que él quiere. Es igual con Dios y con el Espíritu Santo. Conforme más lo vayamos conociendo, nuestra relación va a crecer, nuestra confianza va a crecer, nuestra seguridad de lo que Él quiere va a ser aún mayor. Y por eso yo pienso que a veces entendemos mal el hecho de, busca más el Espíritu Santo para que, no sé, lo sientas más o veas más. Y pensamos, no, pues entonces yo no lo tengo, porque yo no lo busco tanto así. No, tú ya lo tienes, porque eres un hijo de Dios, porque aceptaste a Jesús, está en ti, pero es tu responsabilidad cómo cuidas tu relación con el Espíritu y qué tan profunda va a ser esa amistad o esa relación con Él, dependiendo tú cómo te relacionas. Así, o sea, y hace rato en el carro venía escuchando, venía con mi novia y venía escuchando otro podcast, porque pues me gusta... mira, no estás escuchando me gusta escuchar, ¿no? Este podcast. Y es algo bien curioso, dice, el Espíritu Santo lo puedes representar como esa semilla y tú eres la maceta. Y pues depende cómo tú riegues y cuides esa maceta, muchos vas a ver que a lo mejor la maceta de alguien es como un jardín y ves tu maceta y dices, no, está muerta o es apenas tallito. O sea, es como tú dices, depende de qué tanta intimidad tienes, es la fortaleza y el impacto que va a tener el Espíritu Santo en tu vida, ¿me explico? Sí. Porque es lo mismo, o sea, y vamos a poner el ejemplo, una amistad. Si yo contigo no paso tiempo, pues, ¿cómo me vas a recibir? ¿Te explico? Pues es como ahorita estamos juntos, ¿por qué? Porque
creamos esa intimidad en la conversación, pues Así en todo es. eso, porque al principio pues te conocía del americano, Así es. pero si no hubiéramos seguido hablando y también con Noé en el gimnasio, si no hubiéramos compartido conversaciones y todo eso, al final de cuentas nomás nos hubiéramos conocido y ya. Pero mira, ahorita estamos cumpliendo el propósito Así es. de Dios. Sí. Entonces, exactamente, es una misión Entonces, igual. por ejemplo, otra cosa que a mí me impacta del Espíritu Santo es cuando en la parte más vulnerable de nosotros es cuando estamos dormidos. Es la parte más vulnerable del Sí. ser humano, o sea, está descansando, pues no está activo, o sea, es la parte más vulnerable, la verdad. Sí. O sea, pues de una persona que puede estar. Y yo me pongo a pensar y digo, qué hermoso es que a pesar de que yo estoy en el estado de sueño, estoy dormido, el Espíritu Santo aún está ahí cuidándome, aún está ahí velando por mí. Y ver cómo, cómo, cómo amanezco o despertar. Y yo me pongo a imaginar que el Espíritu Santo está emocionado de que, y aquí va a despertar, y aquí viene, o aquí viene la intimidad, la relación. Y ver que muchas veces lo primero que hacemos es esto, y empezar a chatear así. O sea, yo me pongo a ver cómo el Espíritu Santo se cae que, es como que, ni los buenos días, ¿sabes cómo? Es una persona, ¿me explico? Sí. O sea, ¿o a poco no cuando nos despertamos y vemos a alguien nos decimos como que, mínimo los buenos días, por educación o por Sí, algo? sí, sí. Entonces, ver como que no iniciar de esa manera los días y el Espíritu Santo ver, digo, o sea, tiene emociones, ¿me explico? Dice la palabra, no contristéis, o sea, entonces, el Espíritu Santo, pues sí llega a un estado en que se pone triste al no tenerse comunión con nosotros. Entonces, es algo bien impresionante, pues, es algo bien impresionante tener ese poder, ese espíritu, que es el mismo espíritu que les comentaba al principio, que levantó de los muertos, dio aliento de vida, y que lo tenemos con nosotros y no lo aprovechamos y no tenemos esa intimidad, no tenemos esa relación. Es algo que digo como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos eso? Y hace rato no me comentaste, por ejemplo, que, es que no lo siento, es que Sí, no. sí, sí. Pero, ¿sabes? La gente se enfoca más en llegar a sentir algo y mediante eso dicen, es que sí estuvo. Ajá. Y si tú vas con una persona y dices, ¿para ti qué es el Espíritu Santo? Te dicen, es que para mí es el caerme y desmayarme. Sí. O que se me enchine la piel, o sentir escalofrío, o sentir otras mil cosas. Sí, sí, sí. Eso no es el Espíritu Santo. Esas consecuencias Sí, de sí, sí. estar con el Espíritu Santo. Y sí, y todas esas personas obviamente pues tienen razón porque es que yo lo sentí así y todo, sí, pero eso no es el Espíritu Santo. Sí. Esas son las Solo son consecuencias sus demostraciones de- de que está en nosotros, está. pero no como tal, eso. Eso no es. Sí, sí, Entonces, sí. mucha gente se desanima porque dice, no, es que yo no me caí. O O yo no hablo en lenguas. yo no hablo o en yo lenguas. no... Ajá, Sí, exacto. sí, sí. Entonces, ahí no está representado. ¿Me explico? O sea, está contigo, está en ti. Pero que no sientas eso no significa que no está. ¿Me explico? Sí. O que no está presente. Entonces, también es quitar esa mentalidad en los cristianos de que no siempre vas a sentir ese escalofrío o no siempre vas a lo mejor caerte, o sea, Y son consecuencias por ese impacto de ese poder tan tremendo que es el Espíritu Santo, ¿me explico? Pero no es eso el Espíritu Santo. Sí, y yo creo que también es importante diferenciar justamente eso de no buscar solamente sus demostraciones en ese sentido sobrenatural, sino aún las demostraciones del Espíritu Santo a través de su fruto, que cuáles son los frutos del Espíritu, Exacto. que meramente son cualidades que nos van a ayudar a vivir en la voluntad de Dios, Exacto. aún más que, me caí o sentí algo, que esas son confirmaciones de que el Espíritu Santo está Claro. con nosotros, pero al final el Espíritu está para ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Y Exacto. cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, Y paciencia, muchas veces- templanza, benignidad, o sea, son cosas
prácticas para tu vida. Al final Él te equipa para vivir una vida conforme a la verdad, a la palabra Así y es. conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces perseguimos más todo lo sobrenatural o aún estas demostraciones y decimos, es que si yo no tengo eso, entonces no, el Espíritu no No, está conmigo. exacto. Pero vemos que nuestra vida está creciendo en Dios, está cumpliendo su Claro, voluntad. son los frutos que dices Vemos del los Espíritu. frutos del Espíritu. Exactamente. Y decimos, no, pero como yo no tengo esas demostraciones sobrenaturales, no está conmigo. Claro que está Sí. contigo, o sea, ves cómo tu vida está buscando a Dios y tienes ese deseo por seguir a Cristo. Esa es una demostración Así, aún más y poderosa como de dices, que el Espíritu está son contigo. frutos del Espíritu Santo. O sea, ojo, son Ujú. frutos del Espíritu Santo. No son frutos de Kele, no son frutos de Noé, Exacto. no son frutos de Yair, son frutos del Espíritu Santo. Sí. O sea, mientras tengas esa relación, van a ir saliendo esos frutos. Sí. Y es lo que dice, y está en Gálatas 5:22. Ajá. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero esos frutos tú no los vas a dar, no son tus frutos, No, son frutos del Espíritu Santo solamente. sí. Y no te puedes apropiar de esos frutos que no te pertenecen. Correcto. Exacto. Y era lo que te iba a decir ahorita, que mucha gente sacrifica su relación con Dios simplemente por las emociones. No sentía Sí. al Espíritu Santo, ya no soy cristiano. Sí. O se separan de Dios cuando, exactamente, o sea, eso es O a una veces consecuencia. Pues. que aún dentro de la iglesia, ¿no? Que te puedes llegar a sentir como, no, pues que Dios no me quiere a mí o Dios no me hace caso a mí porque a mí no me hace sentir esas cosas. Yo conozco a un gente que tiene un sentido y una relación con Dios bien profunda y que me dicen, a mí no me dan ganas de llorar. Yo puedo estar adorando y veo que todos lloran, yo no lloro. Veo que todos se sienten, no sé, sienten algo en sus cuerpos. Yo no siento nada de eso, pero mi fe y mi seguridad de que Dios está conmigo está intocable. Claro. Y esa persona la ve a través de los frutos. Ajá, y te digo, veo su vida y es una persona que refleja estos frutos. No me importa si no sientes todo eso, al final, ¿qué me sirve más? Alguien que se mueve por sentimientos y que dice, no, es que sentí todo esto, o alguien que demuestre con su vida que el Espíritu Santo está dando frutos Claro. de verdad y de justicia en su Claro, vida. es que, y es que por los frutos vamos a ser conocidos, ¿me explico? Sí. Entonces, al salir esos frutos, uno va a notar si tiene la intimidad, si tiene la relación con el Espíritu Sí. Santo. Y de ahí viene todo eso, ¿me explico? Y es algo bien impresionante cómo los cristianos tienen ese espíritu en ellos y no lo ven o no perciben o no logran entender ese poder que está en ellos. Y como les digo, no es algo que es un interruptor que se prende y se apaga, ¿me explico? Es algo que tiene que estar nosotros siempre, día a día. Sí. Y es como se los dije al principio también. Yo es algo que también quiero fortalecer aún más esa relación, ¿me explico? No por estar aquí hablando sobre el Espíritu Santo significa que ya tengo una relación perfecta y que, Sí. y que me voy a sentir moralmente mayor porque estoy aquí en esta posición hablando. No, o sea, hablando desde la posición humilde de realmente conocer que a mí me falta mucho más por conocer, ¿me explico? Sí. Me falta mucho más por experimentar esa relación con el Espíritu Santo. Correcto. Y es algo que día con día trato de hacer las cosas diferentes. En vez de lo primero que hacer, agarrar el teléfono y ver notificaciones o algo, despertarme y decir, gracias Dios, gracias Espíritu Santo por estar aquí. Sí. ¿Qué es lo que tienes preparado para mí este día? Así es, ¿A qué persona quieres que hable? exactamente. Y sabes, y yo les voy a hacer una pregunta. Porque está interesante. Estoy- Ahí yo les voy a hacer una pregunta. En la vida, ¿no? ¿Qué diferencia tienen ustedes en sus vidas a otras religiones? ¿Qué diferencia tienes tú a una persona que no tiene a Dios en su vida? Si los dos pueden hacer las mismas actividades, si los dos pueden ir a trabajar, si los dos pueden comer, si los dos pueden dormir, Ujú. ¿cuál es esa diferencia que tenemos? Yo digo que eres un hijo de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo. La comunión que podemos comunión. tener con Dios, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos nosotros como cristianos. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Qué diferencia hay en nosotros Sí. a otras, por ejemplo, personas que creen en Buda o que creen en judaísmo
o personas incluso ateas. ¿Cuál es esa diferencia que tenemos nosotros como cristianos? Porque los dos podemos ir a comer, podemos ir a trabajar, podemos hacer actividades, podemos jugar Sí, sí, sí. deportes, pero ¿cuál es esa diferencia? Y es una pregunta que yo me hice y se las comparto. Y saben, es el Espíritu Santo. En que cuando vas a ir a trabajar, no solamente vas tú, va el Espíritu Santo contigo. Sí, En que el Espíritu Santo te va a preparar un momento, te va a poner a una persona para que le hables a su vida. Y sabes, Dios nos da el Espíritu Santo por algo. O sea, si podemos hacer las actividades, como ahora ya hablando como cristianos, si tú como cristiano puedes hacer un deporte, puedes ir a trabajar y todo, sin el Espíritu Santo, entonces ¿qué chiste tiene? ¿Me explico? sí, ¿Cuál es el objetivo? Si tú lo vas a hacer, entonces ¿para qué quieres el Espíritu Santo? Sí lo puedes hacer. Pero es ahí donde entra en que el Espíritu Santo es el guía, nuestro consolador, el que exhorta. Y es esa diferencia que nosotros tenemos a otras personas, sí, en que vivimos con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Esa es la diferencia. Correcto. Y sabes, igual esto es para que la gente se anime y vea que a lo mejor como el Espíritu Santo va a hablar a mi vida, a lo mejor no va a ser igual a como va a hablar a tu vida o a tu vida. Porque Pero precisamente da conforme a las capacidades. de cada exactamente es uno. lo que vimos. Él da como Él quiere dar, ¿me explico? sí, Entonces, el Espíritu Santo es algo tan tremendo y algo tan poderoso que una vez que experimentes el poder del Espíritu Santo en tu vida, no vas a querer buscar otra cosa, ujú, no vas a querer satisfacer eso de otro lugar más que el Espíritu Santo. sí, 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 Solamente vas a poder quedar lleno del Espíritu Santo. Correcto. Por más que busques en otros lados, por más que busques proyectos, por más que busques talleres o qué aprender, vas a estar lleno simplemente con el Espíritu Santo. Correcto. sí, Así es. Justamente lo que estaba diciendo, ¿no? Al principio, de que se encarga de llenar nuestro corazón Exactamente. y de no sentir ese vacío al momento que digamos que Jesús va y se queda el Espíritu Santo Así con es. nosotros. Ah, pues excelente plática. Muchas Sí, gracias. o sea, y invito a los Sí, que sí, están sí. viendo, yo sé que Dios va a poner a las personas correctas para ver este podcast y todo, pero les animo en que, primero que todo, siempre hago esto, ¿no? Que conozcan quién es Jesús, sí, que ubiquen quién es Dios, que se den esa oportunidad de que si no han aceptado a Dios en su corazón, que sean conscientes ellos de que hay un Dios que los ama y Sí, que sí, sí. perdonó todos sus pecados y que ya el acta de pecados ya está eliminado y que tienen salvación en Dios. Y que en el momento que reciben a Dios en sus corazones, también reciben al Espíritu Santo en sus vidas. Correcto. sí, Y que así como viven el amor de Dios y viven la gracia, también hay que vivir esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo. Correcto. sí. Así es. Excelente. Muchas gracias. Igual, muchas gracias por Buenísimo. invitarme, Ah, porque es un no, gusto. Sí. Y espero que sea de mucha edificación para muchas personas y que ahora sí, que el Espíritu Santo Sí, llene Sí, la que los vida de las dirija, personas, que ahora los sí que dirija. a conocerlo más. Como decíamos ahorita, esto solo es una semillita Exactamente. para que lo que hablamos aquí sirva para que ellos se den cuenta de la importancia de tener comunión con el Espíritu. Pero obviamente nosotros nos quedamos cortos, ¿no? Hay No, sí, mucho sí. más que, sobre todo en su palabra, No, lean y sí. se van a dar cuenta de que el Espíritu está ahí. O sea, Sí, es que todo se trata de eso, escudriñar la palabra de Dios y tener el Espíritu Santo te va a revelar muchas cosas que si aquí nos ponemos, la verdad que pues obviamente podemos tardar horas, ¿no? Sí. Pero es como dices, esa semillita. Que de ahí hecho, está. y lo volvemos a repetir, ¿no? Nosotros no nos enfocamos en los números, en que en el podcast que han visto, si lo han visto cientos, miles, lo que sea.
no nos enfocamos en eso, lo que nos enfocamos nosotros es a quién impactó, o sea, a quién le llegó ese mensaje. Y gracias a Dios, bro, el podcast anterior ha impactado a varios. Y lo hemos visto alrededor de estas semanas que grabamos el podcast. Y eso es lo que nos interesa. Es que que haga Dios su trabajo. Te voy a decir algo. ¿Sabes cuál es el momento en que en el cielo hay fiesta? Es el único momento que la Biblia habla que hay gozo y hay fiesta en los cielos. Cuando un perdido llega a los pies de Cristo. Entonces, yo puedo tener, o mi video o lo que sea, puede tener 1 millón de vistas. Pero si ni uno aceptó a Cristo en su corazón, no vale para mí nada ese video. Sí. Pero si lo miran 3 personas y una lo aceptó, ahí es donde hay fiesta en los cielos por esa persona. Ahí es donde realmente está regocijo, donde estará fiesta. Sí. Entonces yo prefiero que lo vean 2, una persona, pero que realmente llegue esa palabra de Dios a su vida, que lo vea 1 millón, 10,000, 20,000 personas. Correcto, así es. Y de hecho de eso estábamos hablando la vez pasada, de que es mejor eso. Es que sí. Y te digo, el video pasado también Dios hizo ahí impactó a varias personas, y el video el de la resurrección también, o sea, lo vimos ahorita que me dijiste, ¿no? Oye, me dijiste. Sí. O sea, y ahí te das cuenta, la siguiente persona que mira este podcast y nos llega a nosotros, oye, miré tu podcast y que Claro. me encantó y que no sé qué, esa persona fue tocada por el Espíritu. Así es. Y eso es lo más importante, es lo que nos importa, la verdad. No nos importa nada más. Si son números, al final de cuentas, pues qué. Así es. Sí. Excelente. Así es. Muchas gracias, papás. No, Te estaremos contrario. invitando más seguido con otros Sí, temas sí. y Adelante, y con mucho gusto aquí vamos a estar aceptando esas invitaciones y para bendecir a más personas y todo. Así es. Así es. Pues muchas gracias. Pues aquí terminamos el podcast. Hemos querido grabar esto desde hace tiempo y también ahorita nos hemos estado teniendo varios problemas técnicos. Así que si miran en el video varios cortes es por ese motivo. No quería grabar la cámara, pero pues mira, gracias a Dios ya se pudo, Ya ¿no? se pudo. Entonces, pues sí, hay una disculpa por los fallos técnicas, pero gracias a Dios, pues ya. Pues muchas gracias, espero que sea de mucha bendición. Y ¿cada cuánto grabamos podcast? Cada mes, mes, ¿no? una vez al mes. Sí. Entonces, en un mes más, ahí nos volvemos a platicar con otra platicadita. Adelante. Creo que se sube este mes de marzo. Sí. Ah, sí, el sábado. Según yo. ¿O no? Pues, Creo que es ¿la semana pasada? finales de marzo. Bueno, Bueno, sí. no me acuerdo. Bueno, Pero sí, hoy que nos están viendo, pues ya se Sí, subió. no. Así Sí, que, ya se subió. Bueno, pues pronto vamos a tener otros temas más importantes. El plan de Ether es todo el año, así que hay mucho contenido. Sí, Y que Dios haga lo suyo en Ether y también pues aquí contigo, Yair, Amén. que siga bendiciendo tu proyecto, porque al final de cuentas tú también estás compartiendo en tus redes sociales, ahí como Yair Soto, y pues también síganlo. y también que siga impactando a personas y Amén. que Dios bendiciendo tu proyecto también. Y En un mismo espíritu estamos adorando y glorificando a Dios. así. Entonces, si todo es para honra y gloria de Él, Él va a abrir las puertas y todo. Excelente. Y pues de nuevo, muchas gracias por invitarme y pues estén atentos a lo que más adelante también va a venir para Ether, Así es. porque créanme que va a haber mucha bendición. Sí. Pues muchas gracias, que tengan un día excelente y nos vemos en la siguiente.